Hola, les damos la bienvenida a la unidad número 2, denominada Adolescencia, punto de llegada, punto de partida. En esta unidad trabajaremos con distintos contenidos. Ricardo Rodulfo hace un recorrido sobre los distintos trabajos psíquicos de la adolescencia. Rodolfo Uribarri se centra en el concepto de duelo como un aspecto central en la problemática adolescente, retomando aspectos de otros autores. Luis Canciper considera la adolescencia como un momento privilegiado de constitución subjetiva, como una de las etapas más importantes del ciclo vital humano, y finalizaremos con Leticia Grosser Fiorini, que hace replanteos de ejes fundamentales y del psicoanálisis clásico a la luz del contexto actual. Bien, Luis Canciper hace un desarrollo de la adolescencia como una etapa muy importante del ciclo vital humano y también como un momento trágico, le dice, ¿no? Eh, donde habla de el fin de la ingenuidad, teniendo en cuenta que el ingenuo es eso primitivo, heredado, no cuestionado, y se da y habla, mejor dicho, de un momento trágico, porque se requiere sacrificar esa ingenuidad, ¿no? de este periodo de la inocencia de la sexualidad infantil, ¿no? Para poder lograr un proyecto propio, ¿sí? Que va a orientar la identidad del adolescente. Por eso en este texto habla de un punto de llegada y un punto de partida. Un punto de llegada porque todos los traumas que permanecieron acallados adquieren significación en este momento. Eh, se puede sintetizar con este planteo de que lo que se silencia en la infancia puede manifestarse a gritos en la adolescencia. Y por otro lado, como un punto de partida, porque da lugar a nuevas significaciones y logros a conquistar, ¿no? Dándose un recambio estructural en todas las instancias del aparato anímico del adolescente, ¿sí? Eh, esto es importante considerar porque habla de que es una etapa de resignificación retroactiva por excelencia, ¿sí? En donde se ponen en jaque todas las investiduras narcisistas, parentos filiales, fraternales, ¿sí? Todo esto implicará una ardua tarea, un arduo trabajo. Seguimos con esta impronta de lo activo en el sujeto adolescente eh, para poder realizar este proceso eh, y de alguna manera avanzar. Luis Canciper también continúa esta línea que venimos trabajando con Uribarri de la posibilidad de flexibilización frente al cambio psíquico, ante todo este reordenamiento del heredado, esta mutación psíquica, y también de poner en juego, ¿no? el lugar de los adultos, ¿no? Que eso que también es importante. Tanto el adolescente como los padres atravesan la fase de la adolescencia con este recambio pulsional y con esta etapa de la vida en la que se encuentran las figuras parentales, ¿sí? Entonces, ambos asisten a esta irrupción de cambios, tanto en lo corporal, tanto en lo sexual, tanto en lo vincular, ¿sí? Y se da una etapa, por eso vuelvo a repetir esto, ¿no? De mayor maduración, tanto en lo emocional como en lo cognitivo. Hay mayores herramientas para este joven adolescente para atravesar este periodo de turbulencia y poder historizar todo lo vivido, ¿no? Y darle un nuevo sentido, un nuevo significado. Creo que lo más importante de los autores y del planteo de la unidad es poder reconocer el lugar activo, ¿no? Todo lo que se despliega en este proceso adolescente. Luis Canciper hace un abordaje vinculado que en la adolescencia se alcanza por primera vez la identidad sexual genital como fenómeno psicológico y social y plantea dos conceptos para esclarecer en lo que hace a las prácticas analíticas con adolescentes, ¿sí? Diferencia lo vinculado al desarrollo como esta temporalidad lineal que se da en la descripción de una serie de fases apuntando a lo semejante, por eso se lo vincula básicamente a la psicología evolutiva y a la continuidad genética, ¿no? Esto de alguna manera es pensar en un sujeto con una historia que va hacia un destino único, ¿no? Eh, en cambio, la historia apunta a acontecimientos singulares para cada sujeto, en donde prima lo subjetivo, ¿no?
Eh, de hecho, en psicoanálisis se piensa en un tiempo en continua reelaboración desde el sujeto, ¿no? Esto es muy diferente, que si bien podemos decir que estos conceptos pueden ser complementarios, en realidad el analista no va a buscar el desarrollo, sino que va a buscar lo histórico, ¿sí? Eh, Teniendo en cuenta que la historia no es el pasado, plantea Kant Zipper, la historia es el pasado historizado en el presente, ¿sí? Eh, entonces no se puede negar el a posteriori porque sería, que creo que esto es lo clave, ¿no? Negar la posibilidad de que este sujeto acceda a ser, volviendo a lo mismo, ¿no? Sin ser un espectador pasivo de este destino irrevocable. Kant Zipper nos habla de todas las transformaciones que se dan durante la adolescencia en el aparato psíquico. Habla de una reestructuración en el yo adolescente, con todo lo que implica la pérdida de lo conocido. Pensemos en la angustia proveniente de la pérdida del cuerpo infantil y todos los cambios que se generan y las nuevas demandas que recibe este sujeto adolescente del medio. También una reestructuración en el super yo y en el ideal del yo. Pensemos que en la infancia el super yo era una instancia más externa en donde el niño o la niña trataba de evitar castigos o pérdidas de amor de las figuras parentales. En cambio, el adolescente se lo plantea como responsable y depende de su propio super yo, ¿sí? Esto también lo vincula al ideal del yo porque en realidad en el adolescente se empiezan a dar ideas, opiniones eh, que van generando una visión más propia, más cuestionadora de esto también recibió estas figuras parentales, ¿sí? Se va alejando de todo eso eh, que tenía que ver con este yo ideal y poder ir formando su propio ideal del yo. Eh, Todo esto va a promover mucho crecimiento e individuación en este sujeto adolescente. Creo que acá lo que estamos trabajando en esta unidad fuertemente es esa pseudo individuación, es este trabajo activo ante cada cambio para poder volver a encontrar el equilibrio en este aparato psíquico. Ricardo Rodolfo también nos invita a pensar en el adolescente fuera de ese lugar de la psicopatologización, tratando de posicionarlo en un lugar de sujeto activo, evitando el cronologismo, ¿sí? Y pensando a la adolescencia en términos de tareas simbólicas fundamentales. Él enumera 6, pero para que no se piense como una lista que debe encontrarse en cierto orden, sino que básicamente apuntan a decir, bueno, este sujeto adolescente se tiene que encontrar este nuevo mundo que se abre hacia él, en donde hay una posibilidad real de alejarse de la familia, de acceder y ensayar nuevas identificaciones, de recorrer mucho camino hasta lograr un nuevo proyecto y una identidad, ¿sí? Esto invita a pensar en qué va predominando en este recorrido. Por eso habla de estas perspectivas, de matices o diferenciaciones. ¿Sí? Es en qué trabajo anda este adolescente, ¿sí? ¿Qué es lo que prima en este momento? Él enumera 6, como bien dijimos, que es el pasaje de lo familiar a lo extrafamiliar, la repetición transformada de los tiempos del narcisismo, la transformación del yo ideal al ideal del yo, el pasaje del jugar al trabajar, el pasaje de lo fálico a la genital y del desplazamiento a la sustitución. Rodolfo Rivarri en este texto hace un planteo del concepto de duelo como un eje central en la problemática adolescente, pero para darle una mirada distinta a la planteada por autores clásicos. Revisa estos planteos de Nathan Roth, de Anna Freud, de Peter Bloss, de Dick Jacobson, de Arminda Virastures, de Mauricio Nobel, de Octavio Fernández Mouján, no para pensar en que las concepciones teóricas de estos autores no son preponderantes, sino para, de alguna manera, definir una mirada distinta en relación al planteo del duelo adolescente, vinculándolo
básicamente a un periodo también de cambio y transformaciones, no solamente pensando en estas características vinculadas a lo que se pierde, a lo que se deja con cierta nostalgia, con cierta tristeza. En estos planteos teóricos de los autores mencionados, se destaca básicamente como el eje central de la adolescencia el duelo por el cuerpo infantil, por el rol y la identidad infantiles, por los padres de la infancia. Esto implica una concepción muy ligada a la renuncia y a la pérdida como centrales, ¿sí? Y lo que dice Rodolfo Uribarri, si esto se da de esta manera siempre, ¿sí? Porque también hay que pensar en que se aleja del mundo infantil y hay cierto goce o cierta alegría por acercarse al mundo adulto. Entonces la mirada apunta más hacia el progreso, ¿no? Hacia transformar esto que estaba muy limitado en lo que está vinculado solamente a lo que se deja. De esta manera, Uribarri plantea una mirada diferente, realiza replanteo de estas concepciones clásicas de alguna manera para pensar que el adolescente, así como deja cosas, también toma otras. Y esto no siempre se asocia a sentimientos de nostalgia y solo a la pérdida en un sentido más patológico. Hay cambios esperados y recibidos con cierto agrado por este adolescente, tanto en lo que hace a la búsqueda de la identidad propia, como pensar en los cambios en relación al vínculo con los padres, ¿sí? Se puede en todo caso asociar a qué es lo que obstaculiza o promueve este proceso, pero desde un lugar de la transformación, ¿sí? En donde no todo lo que se deja se pierde, sino que se incluye. Y esto da lugar a nuevos logros, ¿no? Hay una perspectiva muy distinta en donde el sujeto es activo, en donde se motoriza hacia estos cambios, donde se impulsa su desarrollo, ¿no? Esto implica conectarse con lo nuevo, con lo que viene, y también acá creo que es clave cuando él dice que debería primar la alegría, ¿no? Si no estaríamos hablando de estados más bien vinculados a lo patológico, ¿no? Y en esto es lo que se diferencia el planteo de Uribarri, ¿sí? Se le otorga una continuidad a todo esto que se vive en el tiempo y eso es lo necesario de este proceso, ¿no? Debe haber una continuidad en el cambio, en el tiempo. Hay un joven, un adolescente que deja, pero para tomar lo nuevo. En este sentido se va encaminando hacia la adultez. Y esto es muy valioso. Podemos pensar, sí, qué cosas del medio facilitan o obstaculizan este proceso, pero en ese sentido, no en relación a la patologización del desarrollo. El planteo de Uribarri no implica que no considere que haya pérdidas y duelos durante este periodo, pero sí los privilegia en el proceso a dos particularmente, que tiene que ver con la reactualización edípica, con decatectizar las figuras parentales, ¿no? Eh, lo cual implica un proceso de duelo muy arduo, muy paulatino también, porque imaginen que se trata de figuras parentales que están presentes y con las cuales hay que cambiar el vínculo, ¿no? Y esto genera mucha ambivalencia, sentimientos de odio, sentimientos de amor. Esto no es una mera repetición de lo que ocurre en la temprana infancia, sino que se va posibilitando con el crecimiento y por lo tanto aparecen otras figuras que van favoreciendo esta parte del desarrollo, como son los padres, que permiten ir haciendo esta transición, ir reemplazando el vínculo con los padres. De esta manera se da cierta coexistencia de estos objetos endogámicos y las elecciones y el encuentro a objetos exogámicos, ¿no? Esto se va dando con claridad. También otro proceso que privilegia Uribarri es la renuncia que cada niño o niña debe hacer de esa imagen ideal que se pensó en la infancia, de cómo se sería cuando uno sea grande, ¿no? Eh, cómo se piensa cuando llega la juventud, cuando llega la adultez. Y esto implica, bueno, también un impacto fuerte en la autoestima, ¿no? Porque hay que, bueno, plantearse como esta problemática en lo que se anhelaba ser y en lo que en realidad se cree que es y en lo que se es y puede llegar a ser. Esto, bueno, es de crucial importancia en el proceso.
Y además, Urribarri habla de algunas cuestiones propias de la adolescencia que hay que diferenciar del proceso de duelo, como es el proceso de desidealización tanto del self como del objeto, que está vinculado al pasaje del yo ideal al ideal del yo, al apartarse de estas figuras parentales que graduaban la autoestima, ¿sí? Y empezar a poner en prueba, a prueba sus propias herramientas y recursos, lo que le va permitiendo ser independiente, lograr autonomía, relacionarlo lo que lo va distinguiendo o la va distinguiendo tanto de su grupo como de su familia, ¿sí? Eso también es importante y es una experiencia distinta a lo transmitido en estas dos instancias previas. Es importante considerar qué es lo que ocurre con el proceso de duelo y por qué lo entiende Urribarri como de resignificación a posteriori. Porque implica también una significación y revaloración de sus experiencias anteriores. Como dijimos, no se pierde lo vivido, ¿sí? Se puede resumir toda la temática planteada por Urribarri como que el sujeto adolescente necesita reapropiarse tanto de su propio cuerpo como de su propia historia, y esto lo lleva a alejarse de las figuras parentales, esto lo lleva a identificarse del proyecto de los padres. Esto implica, ¿no? Una renuncia para poder apartarse de esa autoridad y lograr la independencia. Y esto es clave en lo que hace al planteo de Urribarri, ¿sí? No se trata de solamente lo que no volverá, sino también con lo que se promueve, ¿no? Estamos hablando de que la pérdida se sufre, ¿sí? Pero no hay que patologizar este proceso vivido de esta manera, ¿no? Se puede pensar también en relación a lo que vamos a ver con Rodulfo, en trabajos psíquicos también que suponen este proceso adolescente, ¿no? Donde se da la simbolización, identificación, procesos de desidentificación. Y esto posibilita un mejor trabajo en la clínica, ¿no? Básicamente es lo que plantea Urribarri, ¿sí? También diferencia, ¿no? Este planteo más desde lo patológico con otros sujetos que no son adolescentes, en donde con claridad tienen, bueno, la idea de lo que perdieron, lo que irrumpió desde el mundo exterior. Y en realidad en el joven esto no se da de esta manera, sino que se desconoce a veces la razón de esta tristeza porque es un proceso más interno. También en este trabajo de historización, donde se va reescribiendo su pasado, el sujeto va transformando, insisto, su propia vida, ¿no? Y va haciendo todo un tránsito que va a permitir poner a prueba, ¿no? La historia. De alguna manera va teniendo un sentido diferente que le va a permitir la continuidad yoica, que creo que eso es lo que tenemos que pensar, ¿sí? Para finalizar con este breve recorrido de la unidad número 2, nos vamos a centrar en la autora Letizia Glosser Fiorini, quien tiene una mirada muy interesante porque es una psicoanalista que nos ayuda a revisar los conceptos del psicoanálisis freudiano, entendido con la época en la que se generó, pero para poder pensar hoy esos conceptos a la luz de las nuevas formas de subjetivación que encontramos en el contexto actual, en nuestras sociedades, en las culturas actuales, tratando de abocar nuevos marcos teóricos para poder revisar estos planteos que tienen tintes más bien normativos, ¿sí? En relación a las posiciones sexuadas y de género. Y además también nos invita a decir, bueno, ¿cuáles son los planteos que tienen vigencia? Porque no lo desconoce, como es el descubrimiento del inconsciente, la sexualidad infantil perverso molimorfa, el concepto de pulsión como distinto al de instinto, la transferencia como base del trabajo psicoanalítico, pero a la vez nos muestra las limitaciones de otros conceptos, como que tiene que ver con la diferencia sexual, con esta polaridad masculino-femenino, ¿no?
y todo lo que limita al complejo de Edipo en esos términos, el lugar de la mujer y lo femenino, las diversidades sexuales y de género, pensando más bien, ¿no?, en que el deseo y la sexualidad tienen un carácter por definición nómade, y esto apunta, ¿no?, a ampliar la mirada, a buscar otros interrogantes que permitan hacer frente a nuevos modos de trabajo con la práctica psicoanalítica en el contexto actual. Lo más valioso de Leticia Loesser Fiorini es que para ella no hay una sola teoría que ofrezca todas las respuestas. Por eso apela a distintos marcos teóricos para revisar la teoría. Leticia Loesser Fiorini se propone revisar el discurso freudiano sobre el complejo de Edipo, que de alguna manera nos lleva a decir, bueno, hablar de subjetividad sexuada tanto en el niño como en la niña es hablar en Freud del complejo de Edipo. Y quiere marcar lo relevante en ese planteo, ¿no? En un debate interesante en donde marca las diferencias en relación al planteo que se hace en el complejo de Edipo en el varón y en el complejo de Edipo en la niña, en donde, bueno, en la mujer está signado por el lugar de la falta, de lo que no tiene, en la creencia de su propia castración. Y esto creo que es lo que viene a plantear la diferencia en el pensamiento de la autora, en donde se da de alguna manera la idea de que todo lo vinculado a la mujer queda inconcluso, lo vinculado a la niña en relación al cierre del complejo de Edipo, como que la anatomía fuera un destino, ¿no? Este registro de incompletud para ambos sexos viene de la mano del complejo de Edipo y castración. Por lo tanto, hoy hay que revisar todos estos planteos normativos propios de una época, porque tenemos nuevas familias, tenemos nuevos modos de parentescos, tenemos otras nociones en relación al deseo de hijo, y también esto alejado del deseo de ser padre o madre como una cuestión sí o sí esperada, ¿no? Creemos que este planteo de Loesser Fiorini nos va a permitir realmente encontrar algunos aspectos novedosos para pensar en un complejo de Edipo ampliado que exceda una triada intrafamiliar, en donde se toman en cuenta todas las identificaciones y desidentificaciones de géneros que se presentan actualmente. Por lo tanto, esas aseveraciones propias de otra época hoy parecen estar muy alejadas del ideal del ejercicio de la práctica psicoanalítica. Por lo tanto, las reflexiones predominantes tienen que ver con el complejo de Edipo de Freud en el marco de los ideales de la época en la cual se construyó la teoría, el aporte de otros autores como Deleuze y Guattari para salirse de los términos de la familia nuclear, el planteo de la castración diferenciándolo tanto en la mirada de Freud como de Lacan, que tiene una apertura mucho más acorde a la visión que tiene la autora, un concepto de diferencia sexual interpretado de distintas formas y ampliar un campo de intersecciones para el abordaje, ¿sí? Como venimos diciendo, hay limitaciones en la teoría clásica para pensar todo lo que tiene que ver con problemáticas contemporáneas y su abordaje. Leticia Loesser Fiorini nos permite pensar en la categoría de diferencia sexual con mucho cambio en relación a las miradas clásicas, poniendo foco en las polaridades de lo femenino y lo masculino, en las identidades migrantes, en deseos nómades, apunta fuertemente a evitar las soluciones o la búsqueda de soluciones monocausales. Esto es porque fuertemente trabaja dentro de las líneas del paradigma de la hipercomplejidad. El cierre de esta unidad nos permite pensar fuertemente en las nuevas formas de subjetivación en el contexto actual. O sea, no podemos aceptar la existencia de un cuerpo puramente natural, sino que siempre tenemos que pensar en las múltiples variables que se ponen en juego, en donde Loesser Fiorini postula hablar más que de función
prefiere, mejor dicho, hablar de función tercera antes de función paterna, en donde la diferencia sexual debe ser vista como una problemática multicéntrica y donde el Edipo debe ser ampliado en esa mirada clásica de otra época, insisto. El concepto de diferencia es indisociable del de alteridad y por lo tanto todo esto apunta a romper con una no lógica binaria, ¿sí? Es un planteo muy interesante y que nos va a permitir trabajar fuertemente en la materia, cuestionando concepciones que utilizamos inclusive en la cotidianeidad. Gracias y espero que les haya sido útil.